Muy buenos días tengan ustedes jóvenes. El día de hoy vamos a hablar sobre la primera función inorgánica que son los óxidos. ¿Ya? Estos compuestos se caracterizan porque son compuestos binarios. Un óxido, por ejemplo, un ejemplo de óxido, ¿no? Tenemos el óxido de calcio, tenemos el dióxido de carbono, ¿no? Son muy conocidos, ¿ya? Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de los óxidos, cómo se obtienen, ¿no? Con quién se combina para preparar estos óxidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder preparar? ¿No? Teóricamente, principalmente. ¿Ya? La semana pasada, o la clase pasada, hemos visto los términos, ¿no?, más importantes que teníamos que tener en cuenta para hablar sobre esta función. En ella, ahí hablamos sobre valencia, ¿no? La valencia ya saben que es la capacidad de combinación que posee un elemento químico al combinarse, o sea, cuando va a formar un compuesto. Sabemos que esta valencia se le designa por por un número entero, ¿sí? También hemos visto otro término que es el estado de oxidación. El estado de oxidación sabemos que es la valencia con carga. Ya hemos visto que es la carga real o aparente de un elemento cuando está combinado, ¿sí? También hemos hablado sobre ello y hemos hallado los estados de oxidación de los diferentes elementos que conforman los compuestos, ¿sí? Hemos visto reglas, hemos aplicado y ya tenemos conocimiento de ello que nos va a servir para estos temas de química inorgánica, para estas funciones químicas, ¿ya? Hemos hecho ejemplos. Hoy día vamos a hablar sobre la función óxido, ¿sí? ¿Qué cosas son los óxidos? Los óxidos son compuestos binarios que están conformados, ¿no?, por la combinación del oxígeno y un elemento que puede ser un metal o un no metal, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a combinar al oxígeno con diferentes elementos y vamos a obtener óxidos. Ahora, estos óxidos pueden ser de dos clases. Los óxidos, cuando el oxígeno se combina con un metal, se formará el óxido básico. Cuando el oxígeno se combina con un no metal, formará el óxido ácido. A este óxido ácido también se le llama anhidrido, ¿ya? En cuanto a su formulación, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta para su formulación? Nosotros primero se escribe el elemento, sea metal o no metal. Luego el oxígeno. Y este elemento va a tener una valencia, ¿sí? Esa valencia, ¿sí? Digo esa valencia porque no el número de oxidación. El número de oxidación tiene carga. Lo que va a intercambiar va a ser la valencia, ¿sí? Entonces, esta valencia del elemento va a venir para acá. Y esta valencia del oxígeno, que es 2, su estado de oxidación es -2, ¿sí? Pero solo el 2, la valencia va a ir acá. Entonces vamos a obtener la escritura o la formulación de un óxido. Ahora, en el caso de que estos dos fueran pares, se simplifica, ¿sí? Entonces se simplifica. Se simplificará en el caso de que haya valencias pares de ambos, porque el oxígeno siempre es 2. Muy bien. En la práctica, en la videoconferencia, nosotros vamos a ver ejemplos de cómo se forman estos óxidos. Y también vamos a aprender a escribir directamente los diferentes óxidos, ¿no? Su formulación, o sea, su escritura directa, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la videoconferencia, ¿ya? Y de paso que practicamos. Vamos a ver. Entonces, hemos hablado un término de qué es formulación. Entonces, ahí les he dicho que es escribir la fórmula directamente. Otro término que debemos tener en cuenta para estos compuestos inorgánicos o funciones químicas inorgánicas es la nomenclatura. ¿Qué cosa es la nomenclatura? Es escribir, o perdón, el nombre, escribir, está bien, escribir el nombre de esa fórmula que hemos aprendido a escribir, ¿sí?
Entonces, vamos a nombrar esos compuestos que nosotros estamos formando. Esta nomenclatura también se le llama nomenclatura sistemática, la primera, o nomenclatura yupa, donde nosotros vamos a utilizar prefijos de cantidad. ¿Sí? Miren, yo les he dicho que primero se escribe el elemento, luego el oxígeno y luego se intercambia valencia, ¿sí? Entonces, el 5 será valencia del nitrógeno y este 2 será la valencia del oxígeno, ¿no? Se intercambian. Entonces, como ya tengo escrito bien mi fórmula, ¿qué hago? Diré, siempre se nombra de atrás para adelante, ¿sí? Entonces sería, o sea, del final al inicio, ¿no? Entonces acá, ¿cuántos oxígenos tengo? 5. Y el prefijo de 5 es penta. Pentóxido, sería pentaóxido, ¿no? Pero se fusiona ahí en las dos vocales en pentóxido de dinitrógeno, ¿sí? Entonces, eso sería el nombre de este compuesto. Ahora, en este caso, el magnesio, no hay en los dos del oxígeno. Quiere decir que se ha simplificado. Entonces, aquí había un 2, aquí había un 2, se ha simplificado. Entonces, esta sería la fórmula, ¿sí? Pero, ¿cómo lo voy a nombrar? Lo que ven mis ojos. ¿Qué cosa miran mis ojos? Un oxígeno, un magnesio. Entonces, sería monóxido de magnesio. Monóxido de magnesio, ¿sí? Fácil de nombrar. Aquí, el cloro está trabajando con valencia 3, ¿sí? El oxígeno con 2, ahí está el intercambio. Entonces, ¿cómo se nombra este compuesto? ¿Cuál es el prefijo de 3? Dióxido de dicloro, porque hay 2 cloros. ¿Cómo sería esto? Dióxido de plomo. Acá no hay necesidad de colocar monoplomo, ¿sí? De monoplomo, simplemente dióxido de plomo. Solo cuando es 2 o 3, ya ahí se colocan los prefijos, ¿ya? Al final sí, para el oxígeno sí. Miren acá, monóxido de magnesio, dióxido de plomo, ¿no? A ver, acá estamos trabajando con el bromo con valencia 7, entonces sería heptóxido de dibromo, ¿sí? Eso sería en cuanto a la nomenclatura sistémica o yupa. Vamos a continuar con otra nomenclatura. Cuando hablamos de nomenclatura stock, esta nomenclatura se caracteriza porque nosotros vamos a utilizar la valencia del elemento, que no es el oxígeno, en romanos, ¿sí? La valencia con la cual trabaja el elemento del óxido, vamos a denotarlo por romanos. Ejemplo, miren acá. Acá tenemos el óxido de sodio, ¿no? Entonces, se nombra, a todos se pone óxido de, el elemento en genitivo. ¿Qué significa genitivo? Que tal cual está en la tabla periódica, ¿sí? Entonces digo, óxido de sodio, 1. ¿Por qué? Porque el sodio está trabajando con valencia 1, recuerden que acá hay un 1. Aquí el calcio tiene valencia 2, se ha simplificado, entonces sería óxido de calcio 2. Ojo, acá tengo que colocar la valencia real con la que está trabajando el elemento. Así se haya simplificado. Yo tengo que colocar la valencia real, ¿ya? Aquí no se ha simplificado. Muy bien. Otra cosita. ¿Cómo te das cuenta que no se ha simplificado? Cuando ves el 2 acá, porque se supone que es el 2 del oxígeno, pero cuando no lo ves, significa que se ha simplificado. Entonces ahí te tienes que dar cuenta con qué valencia ha trabajado, ¿sí? Acá, por ejemplo, no se ha simplificado. Entonces, ¿qué decimos? Trióxido de dialuminio, dióxido de carbono, pentóxido de difósforo. Eso sería en la nomenclatura UPAC, ¿no? Pero ¿cómo sería en la nomenclatura stock? En la nomenclatura stock simplemente es óxido de sodio y la valencia 1. Óxido de calcio, 2, porque acá el calcio está trabajando con la valencia 2. Óxido de aluminio, 3. Óxido de carbono, 4, porque acá había un 2 y acá había un 4. Se ha simplificado, ¿sí? Y acá sería óxido de fósforo, 5. Eso sería en cuanto a la nomenclatura stock. Ojo, recuerden que debe ir en romanos la valencia del elemento y entre paréntesis. Son reglas y tenemos que cumplirlas, ¿ya? Luego tenemos lo que es la nomenclatura clásica o tradicional. Para esta nomenclatura, ojo, en las anteriores nomenclaturas, tanto los óxidos básicos y los óxidos ácidos, o sea, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos, se nombran de igual manera.
Pero en la nomenclatura clásica, ahí sí los diferencio. Para los óxidos básicos, que son los metálicos, le antepongo la palabra óxido. Y para los óxidos ácidos, que son los no metales, se le antepone la palabra anhídrido. ¿Estamos de acuerdo? Y para ello vamos a utilizar esta tablita para nombrarlos. ¿Sí? Por favor, tengan muy en cuenta. Vamos a utilizar esta tablita que tienen que tenerla muy presente. Ya, empezamos. A ver, vamos a empezar acá. Para ello, por favor, guíense de este cuadrito que voy a seleccionar. Ya, solo. La otra parte no lo miren. Ya, solo esto. Ya. Entonces, ustedes saben que hay algunos elementos que tienen una sola valencia. ¿Sí? Cuando solo tiene una valencia, la terminación es ico, sea metal o no metal, es ico. Cuando tiene dos valencias, por favor, quiero que me entiendan bien, ¿ah? Cuando tiene dos valencias, va a tener una valencia pequeña y una valencia grande, o una menor y una mayor. A la menor le pones el sufijo oso. Para la mayor, ico. Cuando tú tengas ese elemento que va a formar tres óxidos, ¿sí? Tres óxidos, entonces va a tener una valencia menor, la mediana y la mayor. Entonces, a la menor le pones el prefijo y sufijo hipooso. A la segunda, que sería la mediana, oso, y a la tercera, ico. Y en el caso de los no metales en especial, ¿no? Que tienen cuatro valencias, como es el cloro, bromo, yodo. Entonces, en ese caso, tú vas a tener una valencia menor, una segunda, una tercera y la cuarta que sería la mayor. Para la menor, la más chiquitita, sería hiposo. Para la segunda valencia, que es la que le sigue, oso. Para la tercera valencia, ico. Y para la cuarta valencia, que sería la valencia más grande, perico. Entonces, esta tablita es muy importante que tú tengas en cuenta para poder nombrar a estos compuestos. A ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tú tienes, a ver, ¿qué tenemos? A ver, vamos a ver un ejemplo. Primero con el que tenga una valencia, ¿ya? Voy a hacer tanto metálico como no metálico. A ver, ¿dónde está mi lápiz? Acá. Vamos a trabajar con el sodio. Nosotros tenemos este. Este es el sodio y acá viene el oxígeno. ¿Sí? Aquí va 2 del oxígeno y 1 que se sobreentiende. ¿Sí? El sodio es un metal. Por lo tanto, hemos dicho, a ver acá, esto quiero jalar para acá. Hemos dicho que si es un óxido básico, se le antepone la palabra óxido. Entonces, este sería un óxido. ¿Sí? Un óxido. Ahora, ¿qué más? Dice, a la otra parte le tengo que, como tiene una sola valencia, debe terminar en ico. ¿Sí? Entonces sería óxido sódico. Alguien me dirá, profesor, yo he visto que le dicen también óxido de sodio. Sí, en este caso, cuando tiene una valencia, le pueden dar dos nombres. Óxido sódico o simplemente óxido de sodio. Como hay solo una valencia, entonces no hay ¿qué les digo? No hay para confundirse, ¿sí? No nos podemos confundir. Entonces, por eso le digo óxido sódico o simplemente óxido de sodio, porque solo tiene una valencia. Ahora, vamos a ver un no metal que tenga solo una valencia. A ver, en este caso, el flúor, ¿no? El flúor. El flúor. Oxígeno. ¿Sí?
2 y 1, ¿sí? Ya, pero alguien me dirá, profesora, usted ha dicho que primero en el caso del flúor, en la clase pasada no hablé, el oxígeno tiene estado de oxidación +2, ¿por qué? Porque el flúor tiene electronegatividad 4 y este tiene electronegatividad 3,5, ¿eso se acuerdan de que les dije? Solo en este caso el oxígeno tiene estado de oxidación +2, pero en los demás tiene estado de oxidación -2, ¿ya? Entonces está mal escrito, es solo para este caso, solo para este caso. Entonces primero sería oxígeno y luego flúor. ¿Sí? Acá 2 y así, y acá 1. Muy bien. ¿Cómo sería? Entonces, anhídrido fluórico. ¿Sí? Porque solo tiene una valencia y es un no metal. Anhídrido fluórico. ¿Ya? Vamos a ver cuando tiene dos valencias. Eso lo vamos a hacer en clases. ¿Ya? Entonces, cuando tiene dos valencias, ya saben que a los óxidos metálicos se les pone, se le antepone la palabra óxido y a los óxidos no metálicos se les antepone la palabra anhídrido, ¿ya? Recuerden bien esto. Vamos a hacer full ejercicios en la anhídrido, ¿ya? En la videoconferencia. Muy bien, ahí nos quedamos y nos vemos en la siguiente hora. Muchas gracias por su atención.